Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al verso número 8. Dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Al que le montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Como ya se imaginará, el tema de esta preciosa mañana se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis. Amén. Siempre el escudriñar el libro de Apocalipsis requiere de bastante discernimiento, porque siempre nos va a hablar de símbolos, de figuras, de caballos, como ahorita, ¿no? Y pues tratamos de suponer, y nadie nunca va a ver a un caballo o un jinete en un caballo pues recorriendo toda la tierra de manera literal, ¿no? ¿Cuántos conocen aquí los caballos, los jinetes? Y cuando fue escrito esto, pues ya se sabía que Dios había profetizado por medio del apóstol Juan que iba a llegar un momento en la faz de esta tierra en la que el Cordero de Dios, ¿quién es el Cordero de Dios? En el que Cristo Jesús iba a abrir un pergamino. Recuerde que todo esto es un simbolismo, pero lo voy a hablar como está en el libro de Apocalipsis para no meternos a qué es el simbolismo del pergamino. Este pergamino tiene 7 sellos. En la antigüedad los pergaminos eran así largos, con hoja de papiro, etcétera, o de alga. Y los sellos no era como hoy, que un sello acá, otro sello allá, ni nada de eso, sino que los sellos eran puestos con cera derretida. Se ponía la cera derretida y le ponían el sello, ¡pum! Entonces no podían abrir nada hasta que se rompiera el sello. Ahí es como se daba uno cuenta que las cosas eran confidenciales. Entonces resulta que en la visión el apóstol Juan ve un pergamino. En el pergamino ve 7 sellos, con los cuales podríamos decir que empieza no el juicio, porque el juicio es distinto, sino que empiezan los dolores, no para el creyente, no para el mundo, sino para todos de manera pareja, general, para este mundo y los habitantes de este mundo. Nosotros somos de este mundo, pero no formamos parte de él. Espero me vaya entendiendo. Es decir, nosotros nos movemos, nosotros respiramos, nosotros oímos, nosotros podemos entender las cosas que pasan en este mundo. ¿Cómo qué cosas? Política, como apenas, ¿no? El grito. ¿Cuántos vieron el grito de independencia aquí en México? ¿No lo vieron? Sí, gloria a Dios. Bueno, como el grito de independencia en México. El presidente sale, ¡viva México! Y todos se emocionan, ¡viva México! Es un orgullo ser mexicano, ¿no? La fiesta mexicana, las fiestas patrias, etcétera. Sabemos de la política de fulano, de tal partido, etcétera. Y también sabemos de todos los ámbitos, del ámbito de las novelas, de la farándula, del ámbito de los deportes,
etcétera, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, seamos sinceros, nos gusta enterarnos de la vida de los demás. ¿Por qué? Porque en el deporte a lo mejor yo no juego básquet, pero veo a ver quién ganó y me vuelvo fanático del básquetbol. Entonces, aunque somos de este mundo, no somos parte de él. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice eso? Se refiere en que de este mundo no nos va a quitar como le pasó a ciertos personajes en la Biblia, que el Señor se los arrebató. El Señor los llevó para que no vieran muerte. ¿Quiénes son? Enoc y Elías. El Señor Jesús no cuenta porque el Señor Jesús murió. Entonces, Enoc y Elías, ambos caminaron con Dios, obediente a la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que con Enoc, dice, Dios se lo llevó antes para que no viera la muerte. Con Elías el detalle es un poco distinto, porque Dios se lo lleva con otro propósito, no con el mismo propósito ni motivo que se lleva a Enoc, que lo vamos a ver en algún momento dado, amén. Entonces, el Cordero de Dios tiene el pergamino con 7 sellos. Cada sello va a desembocar, va a hacer que ocurran ciertos acontecimientos importantes y que a nadie se nos va a pasar por alto. Sin embargo, como no leemos las Escrituras, como no conocemos el símbolo o lo que se refiere cuando sean rotos estos sellos, pues todo lo vemos como de manera normal, como que es algo común que va a estar pasando. Entonces, aunque somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Es decir, que nosotros nos puede gustar ver una novela, nos puede gustar ir a una fiesta, a una reunión, nos puede gustar ver un partido de fútbol, nos puede gustar reunirnos con los familiares. Sin embargo, no debe de suplantar el gozo, la alegría, el gusto y nuestra entera convicción y entrega como lo hacemos con la palabra de Dios. Es más, al contrario, cada vez deberíamos de menguar más el ámbito carnal para aumentar el ámbito espiritual. Entonces, antes nos dejamos dominar por las cosas que están en el mundo. Hoy no debemos dejarnos dominar por las cosas que están en el mundo. Sin embargo, eso no es tan fácil. No es tan sencillo como decir, pues ya lo voy a dejar y punto. No. ¿Por qué? Porque son cosas que están arraigadas en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser. Son gustos que a nosotros hemos tomado como hábito desde niños, desde pequeños. Por ejemplo, ahí les doy un ejemplo muy claro, la televisión. Muchos no vemos la televisión y como pues nos acostumbramos a no ver tele, pues haya tele o no haya tele, pues no hay problema. No vemos ninguna diferencia. Pero hay personas que están tan habituadas a la televisión que aunque no la estén viendo, la tienen prendida nomás para que haya ruido. Porque sin la tele se siente hasta como raro. Entonces son hábitos muy difíciles de dejar. Sin embargo, por eso es que ahora que el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, tratamos de atender su voz y decir, Señor, pues sí, pero pues ahora la apago, ahora le pongo una pausa a esto, otro, por dedicarte un tiempo. Antes podíamos desvelarnos viéndonos la tele y hoy decimos, bueno, ya le dediqué tanto tiempo a la tele, tanto tiempo a esto, al otro, ahora le voy a dedicar tanto tiempo al Señor. Puede ser hasta, ¿cómo se puede decir? Contraproducente decir un rato aquí, un rato allá. Pero espero no me vaya malentendiendo. No con esto le estoy diciendo, seamos tibios. No, sino con esto es reconocer en qué somos débiles para poder fortalecernos en el Señor. Recuerde lo que le dijo el Señor al joven rico. Señor, yo quiero seguirte. ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes, tus posesiones. Ven y sígueme. Y al joven rico le dolió porque su corazón estaba en el dinero. Entonces a nosotros, esa es la clave. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Y si algún momento dado el Señor nos habla y nos dice, deja esto, ¿qué cree? Tenemos que dejarlo. No aunque nos lo diga el pastor, no aunque nos lo diga fulano, sultano, un familiar. Nadie va a dejar las cosas porque nos lo digan alguien más. Lo vamos a dejar porque nos los dice el Señor.
si es que realmente somos ovejas del Señor. Y si usted quiere que algún familiar, alguien o usted mismo deje de hacer algo que a lo mejor usted esto no es nada productivo, pues sería cuestión de meterse en oración y decirle: Señor, soy débil en esto, ayúdame, apóyame, fortaléceme para poder dejarlo cada vez menos. ¿Por qué? Porque mientras más arraigados estemos en el mundo, más nos va a doler lo que suceda en el mundo. Mientras más arraigados estemos en el mundo, más nos va a doler lo que pasa en el mundo. Hoy sabemos que aquí en todo lo que es Latinoamérica hay corrupción, ¿no? Haga lo que haga el presidente, nosotros no dependemos de lo que haga él, lo que haga cierto partido, no. Al contrario, el apóstol Pedro dice: oren por sus gobernantes. Pero hay personas que están metidas y 100% metidas en ese ámbito. Y pelean y discuten aquí y allá. Y les molesta mucho, nos molesta, hablo de parte mía. A mí muchas veces me molesta y digo: ay, ¿cómo es posible que las autoridades hagan esto, lo otro, aquí y allá? Después digo: bueno, a final de cuentas es parte de lo que Dios haya profetizado, ¿no? Tiene que dejar de dolerme menos la injusticia, porque mi justicia no es de este mundo. Tiene que dolerme menos todo lo que pasa en este mundo, porque todo lo que pasa en este mundo se va a acabar, se va a destruir. Y si nuestro corazón está arraigado en las cosas de este mundo, ¿qué cree? Todo lo que pase nos va a afectar en este mundo. Hermano, ¿y por qué habla de todo esto? ¿Qué tiene que ver con los caballos? Bueno, que cada uno de los caballos va a manifestarse de una manera en la que no nos imaginamos y va a afectar a cómo ha venido marcándose la historia de este mundo. Y mientras estemos en este mundo, lo que pasa, lo que hagan estos caballos nos va a afectar. Y aunque estemos en este mundo, pero no seamos de este mundo, nos va a afectar lo que pasa, sí, pero solamente a nuestra parte natural, carnal, a esto que podemos ver. Ejemplo: aunque me quede yo sin vista, yo por la fe puedo ver. ¿Por qué? Porque aunque mi vista no debe depender de estos ojos, sino debe depender de una vista espiritual en las cosas de arriba. ¿A qué me refiero con esto? Espero me vaya entendiendo bien. Cuando uno es papá y uno ve que el hijo miente y dice: el niño rompió un vaso, ¿qué hiciste? Y el papá, mamá lo vio que rompió el vaso. Rompiste el vaso, lo vio con esta vista. Y dice el niño: no, yo no fui. Pero nosotros sabemos y decimos: ¿por qué mientes? Vi que tú lo rompiste. Es decir, ahí nuestra vista, no estamos ocupando la vista literal, sino estamos ocupando la vista como padres. Una vista que no depende de estos ojos. Sabemos cuando los hijos mienten o no mienten. Sabemos cuando alguien nos dice la verdad o realmente nada más nos está mintiendo o engañando, o cuando nos prestan atención. Exactamente de esa misma manera tenemos que tener nuestra vista. No depender de esta vista, de estos ojos que ven, no, sino de la vista que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque con esa vista nuestra mirada va a estar en las cosas de arriba. Pase lo que pase a este mundo, el Señor nos va a librar y a guardar. No nos va a quitar del momento difícil. No nos va a quitar. Es decir, no nos va a arrebatar como le hizo a Elías o a Enoc. De hecho, ellos pasaban por tribulaciones, por momentos difíciles. Y llegó el tiempo elegido para que ellos subieran. Así nosotros. Sino que nosotros, dice el Señor en Juan capítulo 17, Señor, te ruego no para que los quites del mundo, sino para que los guardes. Es decir, para que estén aquí en tu mano. Para que pase lo que pase, estén protegidos. Como si estuviéramos vacunados. Espero me vaya entendiendo nuevamente. Cuando usted está vacunado contra la varicela, usted puede ver a una persona con varicela. Es más, convivimos con los niños cuando les da varicela y no nos da miedo, aunque ahí esté la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya estamos
protegidos, ya estamos vacunados. Y nosotros tenemos una vacuna en nuestro ser, una vacuna espiritual, si se lo quiere ver, que es la vacuna del Espíritu Santo. Con esa vacuna, pase lo que pase en este mundo, no nos va a afectar a nuestra esencia, a nuestra alma, a nuestro ser, que es lo que debe estar totalmente entregado a Dios. Dice que entonces vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Abre el primer sello. El primer sello. Ahora, para esto tenemos que ver lo siguiente. El rollo, ¿qué representa el rollo? El rollo son juicios para toda la humanidad, para este mundo que existe desde la creación, desde la caída de Adán hasta el fin de los tiempos. Es decir, que este pergamino no empezó a existir desde que Juan vio la visión, no. El pergamino ya existía antes de los apóstoles, antes de que Cristo viniera. ¿Cuándo empezó el pergamino? Cuando la humanidad pecó y siguió de continuo a hacer el mal. Recuerde lo que vimos, el Salmo 14. El corazón del hombre es necio para hacer el mal. Entonces, el primer sello representa, muchos toman el primer caballo, vamos a verlo. El Cordero abrió uno de los sellos y a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Estos 4 seres vivientes son 4 seres angelicales que habitan, son los más cercanos a la presencia, al poder, a la esencia de Dios. Son 4 querubines que están ahí día y noche alabando al Señor. Ahorita nos vamos a meter en ese asunto para no desviarnos y para no confundirnos. Amén. Entonces, uno de estos querubines le dice a Juan, ven y mira. Y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y aquí vamos a ver quién es el primer caballo del jinete, el primer jinete del caballo blanco. ¿Por qué? Para eso tendremos que dedicarnos como otras prédicas hablando del jinete del caballo blanco, pero ahorita vamos a tocarlo de manera general. De manera general muchos enseñan, de hecho mi Biblia aquí dice, el primer jinete, un falso Cristo, el anticristo. Sin embargo, creo que coincido con los predicadores, pastores que predican y enseñan que el primer jinete del caballo blanco representa las buenas nuevas de salvación y representa al Espíritu de Cristo cabalgando en este mundo. ¿Por qué? Porque nos da esperanza a toda la humanidad. Nosotros no sabíamos de tribulaciones, nosotros no sabíamos de problemas, de dificultades, hasta que conocimos del Evangelio. No sabíamos lo que era padecer. No sabíamos lo que era padecer hasta que conocimos a Cristo. Pensábamos que la vida era normal, era sufrir. No había tribulación para nosotros. Para nosotros, ¿cuál era la tribulación más grande que podemos tener antes de conocer a Cristo? ¿Cuál? No tener dinero. Esa era a lo mejor una gran tribulación. La muerte de un familiar. Pero no, la tribulación, recuerde, los momentos difíciles que la Biblia va a marcar van a ser directamente para un pueblo. Aunque aquí estos jinetes van para el mundo, aquí representa el primer jinete cabalgando, saliendo victorioso. ¿Cómo dice? Tenía un arco. Para empezar, habla de un jinete en un caballo blanco. Y cada vez que habla del color blanco en la Biblia, representa pureza, representa el Espíritu de Dios, representa XY, que vamos a ver cuando se predica acerca del caballo blanco. Y dice que tenía un arco. Es decir, que estaba preparado para la guerra, para la batalla. Y recuerde, el Señor vino, por así decirlo, una guerra, una batalla, pero no vino una guerra, una batalla física, sino espiritual. El rey David lo dijo, no es con ejércitos, no es con espada, es con el poder del Espíritu de Dios. Es con el, como lo dije en el estudio, es con el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestras armas, dice el apóstol Pablo, no son carnales. Y seamos sinceros, ¿quién puede combatir con un arma carnal todo lo que va a acontecer? O todo lo que acontece a la maldad. Nadie. El hombre ha querido poner su propia justicia poniendo leyes, esto que el otro. Es más, el mismo Señor dio las leyes al pueblo de Israel sobre las cuales se basan la mayoría de leyes que existen a nivel mundial. Pero ninguna de ellas puede ser combatida con armas.
Ninguna de ellas. Dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia son espirituales. Es decir, que este jinete venía con un arco. Venía listo para la batalla, para la guerra, con un mundo que vive carnal, para sacarlo de lo carnal y meterlo a lo espiritual. Antes de que vinieran las catástrofes de los otros caballos, va a venir el caballo libertador. Veámoslo. Cristo Jesús llegó en un momento en el cual la humanidad necesitaba ser salvada. Y con su sacrificio nos salvó, nos redimió y hoy nos ha liberado de la muerte y del pecado. Por eso es que eso es lo que viene a ser el jinete. Por eso es que mucha gente no acepta a Cristo. En especial hablando de los judíos. Que Dios bendiga, no con esto diciendo, los judíos, no. Dios bendiga al pueblo de Israel. Porque si no, dice el Señor, quien bendiga a mi pueblo, yo lo bendeciré, y quien maldiga a mi pueblo, yo lo maldeciré. Entonces, Dios bendiga al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no aceptaron la luz, sino que amaron las tinieblas. Y no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Primero lo rechazaron los judíos, para que no hubiera pretexto de que es que a nosotros nunca vino el Mesías. No, sí, vino y primero a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y por cuanto a los que le recibieron, le dieron potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? A ver, diga, soy una hija de Dios. Ahora diga, soy un hijo de Dios. Exactamente. Entonces, viene el primer caballo para liberarnos. Y lo vamos a ver cuando veamos la prédica del primer caballo blanco. Es un estudio, una predicación muy preciosa, muy hermosa. Por eso es que dice, y luego dice, y le fue dada una corona. Ya nomás una corona. Y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el único que ha salido venciendo para vencer? Cristo. Cristo. Y hay muchos que dicen, una de dos, o es Cristo o es el anticristo. Pero sinceramente cuando hagamos el estudio vamos a ver por qué yo concuerdo, por qué podemos decir, estoy totalmente acorde a los predicadores, pastores, evangelistas que dicen que es el primer jinete, es Cristo. Y lo vamos a ver. Si ahorita usted también quiere investigarle en casita, puede buscar en casa quién es el primer jinete. Y a lo mejor usted cree que el primer jinete es el anticristo, porque muchos dicen, y hay una gran corriente, pero muy fuerte corriente. Yo creo que el 80-90% de las iglesias cristianas o de los creyentes creen que el primer caballo es el anticristo. Pero eso lo vamos a ver en la prédica del primer jinete. Ahora vamos con el segundo jinete. Cuando se abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. A ver, ¿qué color es el color bermejo? Lo buscaste ahorita en internet. Sí, exactamente. El color bermejo es el color rojo, pero un rojo intenso como el carmesí. Ese es el color bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Es decir, vino el primer jinete. De cierta manera, yo lo veo de esta manera. Lanzó su arco. Con su arco creó una barrera para los que lo acepten, pero no nos va a quitar de este mundo. ¿Desde cuándo comenzó a cabalgar el primer jinete? Yo me preguntaba. Y creo que cuando uno se pone a leer la Biblia, a escudriñar las escrituras, podemos encontrar que el primer jinete empezó a cabalgar. ¿Sabe desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación. Ese primer jinete es el plan oculto, secreto y perfecto de Dios. ¿Quién? Cristo. Y recuerde que aunque el primer jinete es el Espíritu de Cristo, es la esencia de Cristo, por eso no dice, es el Hijo del Hombre. Y ¡ay Dios! Qué hermosos temas. Pues, lo veremos más adelante, por qué Cristo no es Cristo, o es el Cristo, pero no el Hijo del Hombre, etcétera. Amén. ¿Por qué se le llama
jinete y no le dicen, es el Hijo del Hombre, como en otras ocasiones. Vamos a ver en otra ocasión. Entonces, Cristo, recuerde que Cristo tiene una preexistencia. Jesús existe desde antes de ser concebido. Cuando le dice a los fariseos, Abraham vio mi día, yo conozco porque antes de Abraham, yo soy. Antes de Abraham, yo soy, ¿no? Y lo vemos cuando se manifiesta ahí con Melquisedec, lo que dice Hebreos. Pero nuevamente, para no confundirlos más, para no irnos, para no desviarnos, vamos a entender que el primer jinete está cabalgando desde que el Señor tuvo en su plan la salvación para la humanidad. Desde entonces el primer jinete está cabalgando, pero era muy difícil encontrar ese jinete. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo espiritual. Y todos quieren ver a un jinete literal. Todos querían ver, y muchos yo creo que en su tiempo pensaron que el rey David era este jinete. Liberó con espada a los judíos de la opresión filistea. Y podemos decir que hizo el reino de Dios en esta tierra el rey David. Pero no, sino que era un ámbito espiritual. El primer. Y empezó a cabalgar desde entonces y sigue cabalgando hasta la fecha del día de hoy. Amén. Segundo jinete, el Bermejo. Este tuvo el poder de quitar de la tierra la paz. El primer jinete es Cristo. El segundo jinete representa a la guerra, los problemas, las diferencias, la separación, las divisiones. Representa el segundo jinete. Y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Es decir, que también venía preparado, pero no venía preparado tanto para la guerra, sino para la espada. ¿Qué hace la espada? Corta. Y cortar significa dividir. Y lo vemos. La humanidad, a veces yo digo, las guerras son absurdas, porque todos somos seres humanos. Pero las guerras dicen, yo soy mexicano y soy mejor que el hondureño. Y soy hondureño y soy mejor que el salvadoreño. O somos los estadounidenses, los gringos, los norteamericanos son mejores que nosotros. O los europeos son mejores que nosotros. O los negritos, los africanos son mejores que nosotros. Pero al final de cuentas todos somos seres humanos. Somos hermanos. Todos somos descendientes de Noé. Todos somos descendientes de Adán. Si lo vemos y empezamos a retroceder nuestro árbol genealógico y tuviéramos un árbol genealógico hasta Noé, veríamos que Noé es el pariente en común de todos. Que Adán es el pariente común de todos. Entonces imaginen, Noé, Adán, dicen, mis hijos se están peleando entre sí. Usted que es mamá, usted que es papá, ¿no se le hace absurdo cuando los hijos se pelean en casa y dicen, esto es mío? Y el otro, pues esto es mío, pues no lo agarres. ¿Qué dice uno como papá? Dice, ¿son hermanos? ¿Por qué se andan peleando si son hermanos? Préstale tus cosas a tu hermano y tú deja que tu hermano agarre. ¿En qué les afecta? Pero como somos egoístas, es el segundo jinete. El jinete del caballo bermejo, del caballo rojo. El jinete que inicia las divisiones y proclama la guerra. Derrama sangre. Hace que se maten. A veces de manera física, a veces de manera verbal. No, espiritual no nos puede matar la guerra, espiritualmente no. ¿Por qué? Porque hay veces en las que nos pueden matar físicamente, ¿no? Pero a veces una palabra puede matar o hacer más daño que un golpe, ¿no? Y vayamos, y dice el tercer sello, al tercer jinete. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario,
y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, es la injusticia. Yo aquí en mi Biblia dice que el tercer jinete es el hambre, pero aparte del hambre yo veo la injusticia. Hoy en día todo mundo quiere igualdad. Y yo lo he visto ahora, yo sí vi el grito del presidente y dijo, ¡viva la igualdad! Y dije, ay, sí, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es tratarlos a todos por igual. Igual, tratarlos a todos por igual, mayores o menores, con discapacidad o sin discapacidad, con ciertas ventajas, ciertos estudios, sin ciertos estudios, con dinero y sin dinero, todos por igual. Y creo que es la mentira más grande que todos podemos tener en nuestra vida, pensar que todos somos iguales. Nadie es igual. ¿Usted es igual que yo? ¿O yo soy igual a usted? No, nadie es igual. Por eso yo no estoy de acuerdo con la igualdad. Yo estoy de acuerdo con la justicia. Ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que vi. Supongamos que hay 4 personas aquí. Y hay una barda. Y a todos les voy a ser igualitario con todos. A cada uno, para que alcance a ver la barda, les voy a dar un soporte, una escalera de 50 centímetros. La barda mide 2 metros. 2 metros. Les voy a dar 50 centímetros para que suban. Pues, ¿qué cree? Que el más alto de ellos va a alcanzar a ver. Y el más chaparrito se va a perder de lo que hay al otro lado de la barda. Eso es igualdad. Y justicia sería, al más chaparrito le doy un pedestal más grande para que todos alcancen a ver. Eso es justicia. Por eso le digo que este tercer jinete es el jinete que hace todo lo contrario a la justicia, el que crea la injusticia. El que dice, todos somos iguales. No, no es justo. No es justo pagarle 1,000 pesos al que trabaja 10 minutos que al que se le paga, que al que trabaja 24 horas. No es justo. No es justo que por un manojito de cilantro tenga yo que pagar 20 varos, 20 pesos. No es justo que suba el precio de todas las cosas, pero no suba el salario. No es justo. Hoy lo vemos. Simplemente lo que hoy nos alcanza con 200 pesos, hace 3 años nos alcanzaba para el doble. Para el doble. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá decía, decía, híjoles, ya 50 pesos no te alcanzan para nada. Estoy hablando, yo tenía 14, 15 años. Y hoy digo, híjoles, ya 200, 300 pesos no alcanzan para nada. Vean nomás. Antes, vuelvo a repetir, hace 10 años, estamos hablando hace 10 años, hace 15 años, ganar 9,000 pesos, 10,000 pesos, decía, bueno, pues te va bien. Pero hoy, ganar 9,000, 10,000 pesos al mes, dice, pues ahí va saliendo y con trabajo va saliendo. Lo hemos visto apenas, ¿no? Ahora con Marta que construyó acá. Antes, el colado, ¿cuánto salía? 3,000, 2,000 pesos. Hoy, colado, 12,000, 15,000 pesos. Y eso, si es que te va bien, si no te piden más cosas, ¿no? Hace tiempo, hace 10 años, ¿a cómo estaba el kilo de tortillas? Exactamente, 8, 9 pesos. Hoy está a 20 pesos. Pero el salario siguen pagándonos los mismos. Se supone que ha subido el salario mínimo, pero no alcanza. No alcanza. No es posible que el ser humano trabaje mucho por tan poco. No es posible. ¿Por qué? Bueno, eso lo veremos el día que toquemos un tema acerca de las autoridades y la corrupción. Si no, voy a sonar ya muy político si hablo de la corrupción. Pero no una corrupción humana, sino una corrupción espiritual. Esta injusticia va a afectar a todo el mundo, así como también las guerras afectan a todo el mundo.
Pero a nosotros que somos los hijos de Dios, gracias a que el primer jinete cabalgó antes que todos, gracias a que se adelantó antes que los otros jinetes, el segundo jinete no surtió efecto en nosotros. O surtió efecto, pero en nuestra carne, a nuestra humanidad, pero no a lo profundo de nuestro ser. Porque en lo profundo de nuestro ser, aunque haya guerra, nosotros estamos en entera paz. Una paz que dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Aunque haya injusticia en este mundo, cuando nosotros, gracias a ese primer jinete que ya cabalgó, nuestra justicia no viene del ser humano, no viene de las leyes, no viene del gobierno, no viene de las autoridades, no viene del policía, sino la justicia viene de parte de Dios. Él es el que nos guarda de todo lo que acontece. Pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, nunca se va a meter con el ámbito espiritual. Ese ámbito donde Cristo ya ganó. Y con Cristo somos más que vencedores. Ya no más. ¿Cuántas cosas puede sacar uno de aquí, verdad? Aceite y el vino, ¿verdad? Cuando abrió el cuarto sello, verso 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y si nos damos cuenta, estos 4 jinetes van a pasar sobre toda la humanidad, sobre cada ser humano. El primer jinete, Cristo, va a cabalgar sobre cada ser humano y sobre el mundo. El segundo, la guerra, la injusticia, va a pasar en la vida de cada uno y sobre este mundo. La injusticia va a estar sobre este mundo y en nuestra vida. Y la muerte también nos va a pisotear, tanto a este mundo como a nuestra vida. Pero por eso es que ahora somos salvos de estos 4 jinetes. Si lo vemos así, cuando yo lo leí esta parte, yo lo veía así. El ser humano está tirado. Estamos tirados. ¿Por qué? Porque yo veía al mundo y yo me veía tirado al mundo, pegado al mundo, porque al final de cuentas soy polvo. Al final de cuentas soy tierra. Soy materia de este mundo. Y me vi pegado ahí. Por más que quería despegarme, no podía. Entonces, como que sabía y veía a los jinetes. Veía al jinete de la muerte, al jinete de la guerra y al jinete de la injusticia, que venían directo a mí y venían para aplastarme, para cabalgar encima de mí. Y no me podía quitar. Pero se adelantó un jinete anterior y ese jinete lanzó su arco y con su arco me protegió. No me quitó, me protegió. Y estos jinetes pasaron y cabalgaron y me pisaron. Pero aún así con sus pisadas nunca lograron dañarme en mi esencia. Ellos iban a pisarme de todas maneras. Pero el Señor me libró de esos 3 jinetes. No me libró quitándome, sino protegiéndome, sino cuidándome y guardándome de estos 3 jinetes. La muerte viene a todos. A todos viene la muerte. Pero hoy los que somos parte de la familia de Dios, aunque muéramos, el Señor nos va a resucitar para vivir eternamente con Él. Hoy los que vivimos con Cristo, aunque muéramos, estaremos vivos. Todos los predicadores, los pastores, evangelistas, creyentes, a lo mejor nunca fueron grandes personajes, pero que creyeron en Cristo Jesús, desde que Él cabalga en este mundo, van a ser librados de esos 3 jinetes. Están muertos, pero para el Señor viven. Viven. No están vivos literalmente, porque no, sino por fe viven. Como nosotros, nuestros seres familiares, nuestros seres queridos
viven, no están vivos físicamente, no están vivos literalmente, sino viven en nuestro corazón. Ahí en el corazón es donde podemos volver a ver a nuestros seres queridos sonreír, escuchar su voz, tocar sus manos. No necesitamos ir a una tumba y decir, ay, ¿cómo estás, tío, primo, sobrino? No, sino solamente basta con mirar en el interior de nosotros y ver a nuestro ser querido, a nuestro familiar, a nuestro amado, a nuestra amada, para volverlos a ver ahí. Pero eso se acaba cuando nosotros morimos, porque su recuerdo desaparece, pero no de la mente y del recuerdo de Dios. Por eso es que todos seguimos vivos hasta la resurrección de los muertos. Hasta la resurrección de los muertos. Y con las fieras de la tierra. Ahora, estos 4 jinetes, yo podría dejar esta prédica hasta aquí, pero no quiero porque se confundan, porque yo me confundí, porque en Zacarías también habla de 4 carros. Mira, vamos a ir brevemente a Zacarías. Y para acabarla también es en el capítulo 6 de Zacarías. ¿Saben dónde está Zacarías? Exactamente, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En Zacarías, en su capítulo número 6, es otra visión. Y digo otra, porque podría confundirse con la misma visión de Juan. Pero no, esta visión de Zacarías es paralelo a la visión de Juan. Espero que me vaya entendiendo. ¿Sí me entiende por paralelo? La visión de Juan es esta, y la visión de Zacarías no es la misma vista desde otra perspectiva, sino es otra visión que se le muestra a Zacarías. Y las dos ocurren en el mismo momento. Y en algún momento estos dos paralelos se van a juntar y cada quien va a seguir su propio camino. Espero me vayan comprendiendo. Esto ya no es algo tan fácil como decir, si te pegan en una cachetada, en una mejilla, pon la otra. No, sino esto ya se requiere de poder tener un poquito de entendimiento. Un poquito nada más, porque tampoco le estoy hablando de grandes cosas tan profundas o tan difíciles de entender de las escrituras, sino un poquito de entendimiento. No nos estamos yendo a los originales en hebreo, o no nos estamos hablando de su significado espiritual, total, parcial, de cómo representa esto a Cristo, nada que ver, sino es algo simplemente que hay que poner un poquito más de entendimiento. Amén. Nos damos cuenta que Zacarías también ve el mismo rollo en el capítulo 5. Un rollo que volaba. Está viendo el mismo rollo, el mismo pergamino que abre Cristo. Pero entonces a él se le muestra otra cosa a partir del capítulo 6. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos, rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los caballos blancos tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorrer la tierra y recorrer la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Nos damos cuenta, y yo la verdad antes confundí y decía: es que son los mismos caballos de Apocalipsis, son 4 carros con caballos, son los mismos 4 jinetes con sus 4 caballos, son casi los mismos colores. Yo relaciono el jinete del caballo blanco con los caballos blancos, el jinete del caballo negro con los caballos negros. Pero entonces dije: a ver, vamos a ver. Primer punto, dice que estos 4 carros salieron de entre 2 montes. Estos 2 montes representan 2 pueblos que fueron unidos en uno solo. Y aquellos montes eran de bronce, como la cabeza de Nabucodonosor. ¿Sí fue la cabeza de Nabucodonosor, la que era de bronce?
como la cabeza de Nabucodonosor. No nos vamos a meter qué significa no. Vamos a ir directamente a los carros. En el primer carro había caballos alazanes. ¿Cuál es el color alazán? Son los caballos cafecitos. Los caballos más comunes que hay. Esos caballos como cafecitos, que están bonitos, preciosos, ¿no? Como del color de este púlpito. Este es el color alazán. Y dije, no hay ningún caballo alazán en Apocalipsis. En Apocalipsis hay rojos, pero el rojo no es el alazán. El alazán va más pegado a este color, al color madera. Y el rojo va, no es rojo. Ni es amarillo, ni es negro, ni es blanco. Entonces, para empezar, ya vi que no es el primer caballo. Dice que el segundo caballo era un carro con caballos negros. Aquí nos muestra que no es un jinete con su caballo, sino es un carro con caballos. En la antigüedad, en ese tiempo, los carros no eran como hoy, sino que los carros eran carrozas donde se subía la gente y eran tiradas por 4 o 6 caballos mínimo, o mínimo 2, pero 2 caballos eran nomás para pasear nomás. Pero ya si querías ir rápido, eran de 4 a 6 o hasta 8 caballos, pero ya con 8 era más difícil. Era como manejar hoy un tractor. Más velocidad es más difícil, ¿no? Pero poder ir un poquito más rápido. Entonces, estos carros, no me dice que el carro era del color de los caballos, sino los caballos eran de un color distinto. Los caballos, los segundos caballos, eran caballos negros. Y estos caballos no simbolizan lo mismo que el caballo negro de Apocalipsis. ¿Se acuerda qué simbolizaba el caballo negro de Apocalipsis? La injusticia. Aquí no, esto no simboliza la injusticia. Por eso digo que son otros caballos, otros carros. Siguiente, el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados. ¿Sabe cuál es el color overo rucio rodado? Son los caballos pintos. Los caballos que son de este color con manchitas blancas. Chabolita, sí. Sí, exactamente. Es la traducción al lenguaje actual. Son los caballos pintos. Entonces en Apocalipsis no hay ningún caballo pinto. Todos los caballos son de un solo color. Por eso es que dije, bueno, para empezar, ya ninguna de estas cosas tiene ninguna relación con la visión. Vamos a suponer que son los mismos. Tendría que representar lo mismo que los caballos de Apocalipsis, dice. Y entonces me acerqué al ángel que hablaba conmigo, le dije, ¿qué es esto? El ángel me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos. Estos no son 4 juicios, no son 4 calamidades, no son 4 cosas que van a suceder a la tierra y al mundo y a los que habitan en él. No, son 4 vientos. En la antigüedad, viento significaba espíritu. Son los 4 espíritus, por así decirlo, que salen después de presentarse del Señor de toda la tierra. Estos estaban, y antes de hacer cualquier cosa, van y se presentan ante el Señor y hacen la voluntad de Dios. Vamos a ver ahorita. Los otros no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es crear hambre, no es crear miseria, injusticia, guerra ni muerte, no. Sino que estos hacen la voluntad de Dios. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Es decir, este carro con caballos negros no va a recorrer la tierra como los caballos de Apocalipsis, sino que directamente se va hacia la tierra del norte. En ese tiempo la tierra del norte representaba a Israel y a Samaria, es decir, a los pueblos gentiles que habitaban en el norte, que supuestamente se cree que eran pueblos muy pecadores, paganos e idólatras. Iba directamente contra aquellas naciones. Y los caballos blancos salieron tras ellos. En otras versiones dice que estos iban hacia el oeste, pero el oeste se encontraba hacia el mar Mediterráneo, es decir, hacia nuevas tierras. ¿Y sabe cuáles son esas nuevas tierras? Un mundo que no conocían en ese tiempo, que hoy se conoce. ¿Sabe cuál? Nosotros. Antes se creía que Europa, Asia, África y Oceanía era todo el mundo.
hasta que por ahí un explorador encontró un nuevo mundo y creyó que eran las Indias y nunca supo que era un nuevo mundo hasta que otro explorador llamado Américo Vespucio dijo, esto no es Europa, ni Asia, ni Oceanía, ni África. Esto es un nuevo mundo conocido como el continente americano. No con esto le estoy diciendo, ¿sabe qué significa? Que ese caballo iba para nosotros, no, sino que iba a recorrer otro punto cardinal. Todo esto con un solo fin y ahorita lo vamos a ver. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Los pintos, para que me vaya entendiendo, hacia el sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Esto no iban a ir hacia el este. Y dije, ¿por qué al este no van? O sea, unos recorren, los caballos recorren los negros hacia el norte, los blancos hacia el oeste y los pintos hacia el sur. ¿Por qué hacia el este no va nadie? Porque hacia el este no va nadie. Pero entonces me di cuenta que ese era otro estudio, otra prédica, otro tema. Porque estos caballos azafanes tenían que recorrer toda la tierra. Y se afanaron y se les dijo, vayan y recorran la tierra. ¿Y qué cree? Dice, recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que han salido hacia el norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Como dijo el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No nos vamos a meter a los 4 carros de Zacarías más, porque no es el tema. El tema es los sellos. ¿Cuáles sellos? Los 4 jinetes de Apocalipsis. Estos 4 jinetes de Apocalipsis son más agresivos, son más directos, son más confrontativos. Hasta el primer jinete, que es el jinete del caballo blanco, él vino lo que vino. Él no vino nomás a medias tintas, no. Él vino a hacer una cosa y la cumplió. Y los otros, y todos esos 4 caballos siguen recorriendo desde que fueron sueltos hasta la fecha del día de hoy. Pero nadie sabía de su existencia. Nadie sabía de su existencia, al menos en el ámbito que ahora conocemos. Ningún ser humano conocemos de su existencia hasta que Dios nos habló, nos dejó este escrito por medio del apóstol Juan, a quien le dijo, mira, ¿ves esto? Sí, esto significa que esto se ha sido soltado el primer caballo. ¿Ves esto? Sí, esto ha sido soltado el segundo caballo. ¿Viste esto? Sí, este es el tercer caballo. Y en nuestra vida más de una ocasión nos vamos a encontrar a esos caballos cabalgando en nuestra vida. No llevándonos encima de ellos, sino todo lo contrario, ellos pisoteándonos a nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de que ha sido revelado el rollo que viene escrito. Ese rollo son juicios, es la purificación, por así decirlo, de la humanidad. Si lo vemos, todos decimos, ay, ¿para qué abre el Señor el rollo? Mejor no lo hubiera abierto. No hubieran sido sueltos los caballos. Pero necesitábamos que el rollo fuera abierto. Si no, el primer jinete jamás hubiera cabalgado. Aunque los jinetes cabalgan desde tiempos lejanos, el pergamino, fue abierto hace no mucho. Recuerde que Dios, no podemos ver esto con lógica humana. ¿Por qué? Porque Dios, al no regirse por el tiempo, lo que Él hace en el futuro afecta en el presente, en el pasado. O lo que Él hace en el presente afecta en el pasado, en el presente y en el futuro. Recuerde que Él es el Dios que también creó el tiempo, ya que el tiempo del ser humano, nosotros dependemos del tiempo de cuántas vueltas la tierra le da al sol, cuántas veces gira la tierra sobre sí misma. Y el Señor no. El tiempo del Señor, Él no se rige por nuestros tiempos. Amén. ¿Va entendiendo hasta ahorita? Vamos a dejar ese tema aquí para también ya no botarrarnos con más información. Ya pasaron los 15 minutos que les dije que iba a tomar esta predicamento. Y vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor. Y vamos a rogarle para que más gente
pueda conocer del primer caballo blanco, para que el primer caballo blanco pase sobre las personas y nos guarde, nos cuide, nos vacune, por así decirlo, ante las calamidades de los otros caballos. Amén. Y cuando usted vea lo que pasa a nuestro alrededor, recuerde que no son coincidencias, son los jinetes del caballo blanco. Si alguien le dice, ya habrán sido abiertos los sellos, ¿qué cree? Hay sellos que ya han sido abridos, como decíamos los que nunca fuimos a instrucción académica. Amén. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras vidas y bendiga independientemente de nuestras vidas, porque siempre oramos de manera egoísta. Siempre decimos, Señor esto, Señor yo, Señor aquí, yo esto, yo lo otro, ayúdame, protégeme, cuídame, dame. No, para que el Señor cuide, protege, guarde y cuide a todos los demás. Ya no le vamos a pedir ahorita, al menos ahorita no por nosotros, porque mientras nosotros amemos a Dios, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a dar, Él nos va a ver. Pero muchas veces la bendición no es como imaginamos. La bendición a veces va a llegar con tribulaciones, con dificultades, con problemas. Él nos va a disciplinar también. Entonces hay que orar también, porque aunque la disciplina del Señor duela, sabemos que es disciplina. Pero las personas que no conocen del Señor, la disciplina no es disciplina, sino que se vuelve muerte. Y los caballos, cuando cabalguen en su vida, no lo van a soportar, los van a matar. Y lo peor, se van a morir y sin Cristo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, estos 4 caballos que van a pasar sobre toda la humanidad, sobre toda la vida de los creyentes, sobre cada uno, pequeños, grandes, ancianos, sabios, ricos, pobres, poderosos, importantes y menospreciados, Señor. Son las consecuencias de la maldad del ser humano. Y hoy le rogamos, mi Dios, que nos proteja con su santa palabra, con su Espíritu Santo, que nos cuide, nos guarde de todo mal, de toda prueba, de toda dolencia. Que aunque sea destruido nuestro cuerpo, Señor, que aunque seamos quemados, seamos tribulados,